¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la edición central de Info TNU. Estos son nuestros titulares. A los 87 años de edad falleció Gabriel García Márquez, considerado el mejor novelista latinoamericano del siglo XX. 6 personas ya han muerto a raíz de varios accidentes en rutas nacionales desde que comenzó la semana de turismo. Policía Caminera prepara un operativo especial para este fin de semana y fiscalizará desde el aire con el apoyo de la Fuerza Aérea. La Intendencia Municipal de Montevideo comenzará el próximo lunes la fumigación contra la ola de mosquitos que invaden la capital. La oposición política manifestó su desacuerdo por la decisión del Poder Ejecutivo de otorgar la reconstrucción de un tramo ferroviario en el litoral del país a una compañía estatal china sin llamar a licitación. La aprobación de la gestión del presidente de la República cayó de 47% en febrero a 45% en abril, según una encuesta de Equipos. Se conmemora hoy el Día Mundial de la Hemofilia. En nuestro país existen 236 casos confirmados. Aumenta la cifra de víctimas fatales por la tragedia del ferry en Corea del Sur, mientras continúa la búsqueda de cerca de 270 pasajeros desaparecidos. Defensor juega hoy ante The Strongest por la Copa Libertadores en la altura de La Paz. En la mirada internacional, la profesora Susana Mangana analiza la situación en Ucrania. Es la noticia que está recorriendo el mundo desde hace unas horas. A los 87 años murió hoy en Ciudad de México el escritor colombiano, Premio Nobel de Literatura y periodista, como le gustaba autodenominarse, Gabriel García Márquez, una de las plumas latinoamericanas más brillantes del siglo XX. La muerte de García Márquez supone la muerte de un siglo. Fue el creador de un universo imaginario único, tan extenso que ocupó las mentes de millones de lectores, aun cuando estos ya habían dejado sus libros. Macondo es una ciudad que existe y seguirá existiendo en el imaginario de quienes alguna vez se sumergieron en sus historias. Escritor de todos los géneros, incluido el periodístico, falleció a los 87 años en el DF, México, donde se encontraba internado a causa de una recaída en el cáncer linfático que le habían diagnosticado en 1999. Dejó, sin embargo, obras inmortales como 100 años de soledad, Crónica de una muerte anunciada, El coronel no tiene quien le escriba, El amor en los tiempos del cólera o Relato de un náufrago. También conocido como Gabo, García Márquez fue responsable de que la literatura hispanoamericana alcanzara renombre mundial, algo que se potenció cuando obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1982. Entonces dijo que el Nobel le suponía una responsabilidad buena, pero le pesaba por la enorme fama suplementaria que le traía, algo que creía que no era necesario. Se consideraba periodista por encima de todas las cosas y honraba el oficio. De hecho, el libro Notas de Prensa, que recopila algunos de sus artículos publicados en periódicos y revistas, es un material valiosísimo que excede el interés periodístico y se vuelve universal. A tanto llegó su amor por la profesión que en 1994 creó la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, que se propone ayudar a jóvenes de todo el mundo a aprender de maestros y estimular en ellos otras formas de hacer periodismo, teniendo su sede en Cartagena de Indias. Su último libro de ficción fue Memoria de mis putas tristes, editado en 2004. Y en 2002 se encargó de publicar su propia biografía, Vivir para contarla, primer tomo de los 3 que prometió editar. Conocedor del alma humana, las fantasías de la mente y el misterioso arte de escribir, su nombre será siempre sinónimo del realismo mágico. García Márquez encarnó y representó de gran manera el espíritu colombiano, lo pueblerino y en última instancia la esencia centroamericana. Nada de eso morirá con esta noticia que entristece al mundo, pero da una buena excusa para volver a su obra y revivirlo a través de sus historias, cualquiera sea la elegida. Como decíamos, la muerte de Gabo recorrió las principales portadas de los medios de comunicación. El portal de BBC en español brindaba la noticia sumando una nota titulada Adiós al hombre que solo quería ser amado por sus amigos. La Tercera de Chile destacaba su condición de Premio Nobel de Literatura, así como su influencia en el mundo literario. Con un interactivo que repasaba su obra, el Excelsior de México homenajeó al inmortal escritor colombiano. El País de Madrid habló del genio, recordó su carácter de protagonista del boom de la literatura latinoamericana. Para Clarín de Buenos Aires, Latinoamérica perdió al más popular de sus actores. El Espectador de Colombia apeló a la magia de sus novelas para narrar la noticia.
En la red social Twitter, el presidente mexicano recordó las 2 décadas de vida de García Márquez en esas tierras, al tiempo que el mandatario colombiano Juan Manuel Santos escribió: "Los gigantes nunca mueren". Y hace minutos el escritor uruguayo Mauricio Rosenkopf expresaba su sentimiento al conocer esta noticia. Uno piensa que la muerte de García Márquez es un hecho biológico, es decir, lo tenemos tan integrado que yo ando con él en los anaqueles. Entonces, uno no termina de asociar su muerte a su literatura. Digamos, uno puede hablar de su vida, de su obra, pero uno tiene integrado esas cosas insólitas que desarrolló en su literatura, dejando un surco donde la realidad, la fantasía, la imaginación son sembradas de la misma manera. ¿Qué tanto en el lector influye la obra, pero también el escritor, el personaje escritor? Creo que su literatura está por encima de su participación política. Yo lo conocí a él en un congreso de cultura en La Habana. Pienso que esa tiene una significación particular, pero creo que la proyección de su literatura va mucho más allá del hombre militante, comprometido político, aunque todo es uno. Cambiamos ahora de tema. 6 personas perdieron la vida en accidentes en rutas nacionales desde el fin de semana, cuando dio comienzo la semana de turismo. En Tacuarembó, una persona murió el sábado en una colisión frontal entre un auto y una camioneta en la ruta 26. En tanto, 2 personas perdieron la vida en un choque el domingo en la ruta 21. Otro de los accidentes ocurrió el lunes en Rocha, a la salida del balneario La Coronilla, dejando como saldo 2 personas muertas. Por otra parte, ayer en la ruta 6 del departamento de Canelones, un choque entre un auto y un cuatriciclo provocó la muerte del conductor de este vehículo. Y a partir de este jueves, la Policía Caminera incrementará los controles del tránsito en las rutas y fiscalizará desde el aire con el apoyo de la Fuerza Aérea. El vocero de la Policía Caminera señaló que se viene trabajando de la mejor forma para ordenar el tránsito y evitar siniestros en las rutas nacionales. En el día de hoy una actividad bastante importante, tendiente a estar atento a lo que puede ocurrir en el desenvolvimiento del tránsito, dado que hoy jueves es un momento de la semana donde muchas personas se incorporan a la carretera a iniciar su periodo de vacaciones, tal vez más corto, pero se genera una interacción importante entre vehículos que nos visitan desde los países limítrofes, que también inician su periodo de descanso, más la circulación de nuestros vehículos hacia y desde distintos puntos de interés turístico. En las últimas horas se notó un incremento de tráfico por el peaje del Arroyo Pando, por la salida de los uruguayos rumbo al este, pero también por la llegada de automóviles extranjeros. En el día de ayer estuvimos haciendo un monitoreo, próximo a la hora 20 tuvimos un volumen de aproximadamente unos 1.500 vehículos por el peaje de Pando de salida. Para mejorar el control, la Policía Caminera, con el apoyo de la Fuerza Aérea, fiscalizarán el tránsito desde el aire. Se hace una observación visual de las condiciones del tránsito, se monitorea ese tipo de condiciones de circulación y bueno, hay faltas que son claramente visibles, ¿verdad?, que generan sin duda riesgos de siniestralidad y bueno, se alerta el tipo de vehículo, la matrícula al próximo puesto de control que haya en ruta y bueno, y se detiene ese vehículo y se aplica la sanción que se observó y se controló desde el aire. Esta fiscalización aérea se repetirá el sábado y el domingo, explicó el vocero de la Policía Caminera. La Unión de Obreros y Trabajadores del Transporte, la UNOT, está a la espera de una señal de la empresa Ómnibus Colonia para levantar el paro nacional de 24 horas que ya decretaron, pero todavía no tiene fecha. La medida se decidió en asamblea luego de que se trancaran las negociaciones entre el sindicato y la empresa coloniense por el despido de un funcionario. Ahora la UNOT aguarda que la empresa acceda a una nueva instancia de negociación con la mediación del Ministerio de Trabajo. Si esto no sucede antes del domingo, el paro quedará fijo para los primeros días de la semana que viene. El trabajador en cuestión se desempeñaba como guarda en la empresa Ómnibus Colonia y ocasionalmente se bajaba 2 paradas antes de que terminara el recorrido. La UNOT argumenta que el guarda contaba con la autorización de uno de los inspectores de la empresa. Y el próximo lunes la Intendencia Capitalina comienza la fumigación contra el mosquito Culex. En tanto preocupa a las autoridades de la Intendencia el surgimiento de un brote epidémico de dengue en nuestro país.
La Intendencia de Montevideo dio a conocer las cifras de índices de Aedes detectadas en el municipio A, que comprende las zonas de La Teja, El Cerro y Paso de la Arena. En promedio se registró un 2.6% de viviendas con Aedes, equivalente a un riesgo medio, ya que se encuentra entre el rango de 1 a 4%. Tanto en La Teja como en el Paso de la Arena hay un descenso en el nivel de infestación. Y es un descenso leve pero significativo. Quiere decir que a pesar de los factores climáticos, se logró disminuir el nivel de infestación a partir de las acciones de prevención que se llevaron adelante. En cambio, si se procesa la información por separado, Paso de la Arena tuvo una cifra superior al 4%, considerándose entonces una zona de alto riesgo. Por este motivo, la comuna reforzará las medidas de prevención. En general, lo que estamos haciendo es, además de actuar sobre la vivienda y el entorno inmediato, es volver luego y recorrer 5 manzanas a la redonda, informando a la población de que si encontramos Aedes quiere decir que hay criaderos, porque el Aedes no se traslada grandes distancias. Y por lo tanto, cuando encontramos Aedes, la principal medida es eliminar la forma de reproducción que tiene, que son estos recipientes con agua, ¿no? Baldes, latas, neumáticos, tanques, esos son los recipientes en los cuales se reproduce. ¿De dónde están los factores de riesgo? ¿Es preocupante? ¿Hay que alarmarse? Es preocupante la situación del dengue en la región y es preocupante la posibilidad de un brote epidémico en nuestro país. Eso sí es preocupante. ¿Estamos cerca, más cerca que antes? Sí, sin duda. Estamos más cerca que antes porque además en todos los años se puede dar el fenómeno en el cual una persona que haya contraído dengue en otro país genere un brote epidémico en el nuestro a partir de una población importante de mosquitos, ¿no? Por eso la necesidad de controlar al vector. De acuerdo a la última encuesta realizada en abril por Equipos Mori, el 45% de los consultados aprueba la gestión de gobierno de José Mujica, 2 puntos porcentuales menos que el sondeo anterior. De acuerdo con la medición, el 34% desaprueba la gestión del presidente Mujica y el 21% ni la aprueba ni la desaprueba. En el sondeo anterior presentado en marzo, el 47% de los uruguayos consultados aprobaba la gestión del mandatario, mientras que el 29% la desaprobaba y el 24% ni una cosa ni la otra. Además, la encuesta consultó por la llegada de presos de Guantánamo a nuestro país. El 47% de los consultados se manifestó en desacuerdo. En tanto, el 23% estuvo de acuerdo, el 14% no sabe, no contesta, y el 16% se mantiene en duda. Entre los votantes del Frente Amplio, el 41% está de acuerdo en recibir a los presos y el 30% está en desacuerdo. En la oposición, el 65% está en contra y el 8% a favor. Otro tema que se consultó fue la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial. El 42% de las personas consultadas escucha o habla sobre el tema. El 31% escuchó pero no sabe mucho y el 27% no escuchó nada. Además, se preguntó a los encuestados qué les parecía de que empresarios puedan ser procesados si no cumplen con las normas de seguridad. El 50% contestó que les parecía bien. En su audición radial de M24, el presidente de la República reflexionó sobre la aplicación del principio de no intervención en los asuntos internos de otros estados. El no intervencionismo se deriva de un principio del derecho internacional público, que establece la independencia de las naciones y el derecho de autodeterminación de los pueblos. Cualquiera sea la opinión que no merezca el acontecer político de esa nación, no existen derechos para inmiscuirse. Y en todo caso, cualquier acto lateral de inmiscuirse es una agresión a la soberanía de ese país. Nadie se anima a teorizar en contra de la idea básica de autodeterminación de los pueblos, pero se hace otra cosa, se olvida. Y a cambio de ello florecen teorías de todo tipo. Entran a caminar y se transforman en peligro, creemos nosotros, para la propia estabilidad de nuestra sociedad. Así, el presidente se refería a las estrategias y métodos de resistencia pacífica, de motivación y convocatoria mediante redes sociales, como se vio en Brasil, España o en países árabes y musulmanes.
y que seguramente van a hackear por aquí y por allá, porque es inevitable que en una sociedad contemporánea exista gente no conforme, gente que discrepa, y gente que naturalmente, si hay un margen de respeto a los derechos humanos, a la libertad de organización, de hacer, de decir, va a aprovechar el juego de esas libertades para el juego de estas técnicas y de estos recursos, y que en el fondo, muy profundamente, son la sutil intervención del mundo central o de intereses del mundo central en nuestras cosas. El Poder Ejecutivo recibió una iniciativa de la Corporación de Construcción Ferroviaria China para restaurar unos 150 kilómetros de red ferroviaria. Para ello habrá que otorgar la concesión de una línea a la empresa estatal de ese país. Ante esto, el gremio de los trabajadores de AFE señalan que esperan reunirse con el directorio del ente luego de Semana de Turismo. Su presidente, Javier Rebollo, dijo a Info TNU que aún no conocen la iniciativa del presidente José Mujica. La Corporación de Construcción Ferroviaria de China propuso al gobierno un plan de inversión para AFE. Para adjudicar la inversión, la normativa vigente exige la apertura de una licitación internacional que demoraría al menos 2 años antes de comenzar a reconstruir las vías ferroviarias. Por ello, el presidente de la República busca acelerar el proceso y adjudicar de forma directa la restauración de la red ferroviaria a la compañía. Si ponemos todo en acuerdo, nos sentamos en una mesa, nos ponemos a conversar las cosas claras, y claro que puede servir una inversión china, puede servir una inversión vasca, como dijeron, inclusive en Argentina. Todos nos tildan a nosotros que somos los que trancamos. Recordá cuando quiso entrar a la TVE con el tren de los pueblos libres, ¿en qué quedó? En un accidente donde hubieron una cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque no hubo participación ni gestión de los trabajadores. Los trabajadores denuncian, nosotros somos distintos ahí. Nosotros tenemos una política de trabajo, acá tenemos un reglamento donde se respeta. Por algo los accidentes que han habido no han sido mayores. Entonces cada vez que nosotros salimos hacia afuera, hacia ustedes, el público, nos ven a diario y nos dicen estos trabajadores que no quieren trabajar, que no quieren reflotar el ferrocarril, cuando nosotros decimos con propiedad por qué ocurren las cosas. Esto no ha venido de este gobierno progresista, ha venido desde el Blanco, desde el Colorado, han venido de infinidades de años. Y la falta de mantenimiento, bueno, y ahora con la falta y escasez de personal aún se ha acrecentado mayor. En tanto, la oposición política se manifestó en contra de la iniciativa del presidente de la República. Dirigentes políticos de la oposición criticaron la forma en que el titular del Poder Ejecutivo pretende solucionar la precaria situación del sistema ferroviario del país. Tuvieron 9 años para llevar adelante un proceso de estas características y ahora apuradamente en el marco de una instancia electoral, en un año de elecciones, se quiere llevar adelante nada más ni nada menos que un proceso de contratación directa. Lo del principio, muchas preguntas, pocas respuestas, improvisación, impericia. El presidente no ha tomado contacto con nosotros, creo que tampoco con los demás partidos. Es un tema complejo, obviamente hay que conocer los datos, yo creo que se ha ido y traído mucha cosa con respecto al tema del ferrocarril, de hecho es una asignatura pendiente de hace décadas, nunca se termina de resolver. Entonces, que ahora surja este apuro repentino, bueno, hay que analizarlo con mucho cuidado. En política estamos todos apuntando a mayor transparencia y me parece que ese tipo de medidas notoriamente se da de bruces con justamente lo que estamos predicando en todos los partidos además, ¿no? Entonces, en todo caso se debería haber acordado antes o debería haber tratado de que se generara esa instancia mucho antes. Estamos terminando prácticamente el gobierno de Mujica. Es un tema además que él manejó en más de una oportunidad, el tema de meterle el diente al tema de los trenes, y no podemos andar improvisando en año electoral. Desde el Frente Amplio se sostiene que aún no hay nada oficial. Nosotros no conocemos en concreto la propuesta,
digamos. El Frente Amplio ha sido siempre defensor de la institucionalidad, así que supongo que ninguna solución no sea en un marco institucional que permita que las cosas hagan correctamente. Así que esperemos conocer la propuesta en concreto, en definitivo, de qué es lo que estamos hablando y ahí podremos opinar. En el aire y pegar por pegar, yo qué sé, que la oposición lo haga, le gusta hacerlo. Nosotros preferimos saber bien la propuesta, estudiarla y así opinamos. Pasamos a otros temas, como es tradicional en estas fechas, aumenta el consumo de pescado. Los vendedores de los balnearios aprovechan esta semana, que es la última de la temporada estival. Vemos el informe de Pilar Torrado. Una docena de familias viven de la pesca artesanal y comercializan sus productos aquí, en estos puestos de venta, en este pesquero Estela Maris. ¿Qué es lo que más se vende? Y bueno, lo que más pide la gente es brótola, pescadilla y corvina para las brasas. La corvina para las brasas vuela. ¿En qué precios está la mercadería? Bueno, entre la brótola y la pescadilla están más o menos parecidos. La pescadilla está a 170, la brótola está a 250, ahí andan, el lenguado 220. Y las corvinas, bueno, depende de qué corvina sea. La corvina rubia nosotros la tenemos a 90 y la corvina negra la tenemos a 120. ¿Qué mercadería compró? Y brótola y lo que no tenga espina para el tema de Juan Manuel, de mi hijo, y después un poco de pescadilla también, y después los bichitos de mar, eso que nos gustan mucho, las frutas de mar. ¿Y cómo lo prepara? Y en realidad va todo fritado así, y después va aderezado y hago empanadas con eso. ¿Están vendiendo factura preparada? Hacemos empanadas de camarón, mejillón, pescado, lomito fresco, que trabajamos con la mercadería que saca la barca de mi padre y esas cosas, todo fresco del día. ¿Cuánto pesa esa corvina? Esa corvina aproximadamente unos 8 kilos más o menos. Y es la clásica corvina a la parrilla. La demanda en estos días es sostenida, tanto en pescados como en mariscos. Piriápolis, Pilar Torrado, Info TNU. El comisionado parlamentario para el sistema carcelario ve con preocupación la situación en la que se encuentran algunos centros de reclusión en el interior del país. En particular, se refiere al de Mercedes, Tacuarembó y Florida. En el marco del plan de trabajo anual, Garcés visitó las cárceles de Colonia, Mercedes y Río Negro. Sostuvo que una de las cárceles que tiene mayores problemas, tanto edilicios como de hacinamiento y sanitarios, es la cárcel de Mercedes. Es una cárcel que presenta dificultades serias. Esto es más allá de la buena disposición que puede tener la jefatura de policía para gestionar la cárcel. El edificio está sobrepasado, está al triple de su capacidad, es un edificio muy viejo, muy inadecuado. Y por lo tanto la inauguración de la cárcel que se está construyendo será un alivio que esperemos que se concrete a la brevedad. Visitamos la obra, está avanzada, quedan todavía algunos espacios exteriores para terminar. Lo curioso y lo preocupante del caso es que con respecto a la cárcel actual, la nueva tiene prácticamente el triple de capacidad, es más, 3 veces más grande, pero cuando se inaugure va a estar llena. A diferencia de esta realidad, la cárcel de Río Negro no tiene problemas de hacinamiento y la mitad de la población carcelaria estudia o trabaja. Aún mejor, dijo Garcés, es el estado de la cárcel de Colonia. Nos ha impresionado nuevamente en forma muy grata la evolución que viene teniendo la cárcel de Colonia, que la sitúa hoy por hoy dentro de lo que es la vanguardia de todo el sistema penitenciario. ¿A qué considera que se deba que haya tanta diferencia entre una cárcel y otra? Si contrastamos lo que estábamos diciendo, una cárcel que está al 300% y situada en el medio de la ciudad no tiene vuelta. Por el contrario, una que esté en las afueras, en un predio de más de 60 hectáreas, con posibilidades de trabajo, de estudio, evidentemente que allí está la clave de la cuestión. Yo creo que no es una cuestión de mala o buena voluntad. Desde luego que la gestión influye, pero a partir de condiciones que son objetivas. Por supuesto que se valora y mucho la disposición de las distintas direcciones de los establecimientos cuando se ve que hay una gestión seria, ordenada, y bueno, el caso de Colonia es clarísimo. Durante su pasaje por la cárcel de Colonia, Garcés visitó al exintendente Walter Zimmer y señaló que se encuentran en las mismas condiciones que los demás presos. El nuevo arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, dijo a Info TNU que debe haber perdón para solucionar el tema de los detenidos desaparecidos durante la dictadura. Sin embargo, advirtió que para alcanzarlo también debe haber justicia. Sturla se refirió al rol que podría jugar la Iglesia Católica en este asunto.
La búsqueda de perdón es para el arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, el camino para resolver el tema de los detenidos desaparecidos durante la dictadura. Que hubiera justicia, pero que hubiera perdón. Eso supone una gran madurez. El Papa hace poco, escribiendo a los venezolanos, les hablaba de la heroicidad del perdón. Yo creo que la sociedad tiene que llegar a perdonar, pero sería bueno que hubiera antes verdad. ¿Y el perdón quién lo tendría que pedir? ¿Los victimarios? Yo creo que con el tema del perdón no hay que complicarla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí tiene que haber un decir, sabemos lo que pasó y nos perdonamos unos a otros. Donde uno entre a complicar en el tema del perdón, nunca nos vamos a poner de acuerdo. Cotuño también estuvo en un rol en la Comisión para la Paz. Tal vez usted no tenga esa Comisión para la Paz, pero capaz sí aportar de cómo esa gente puede llegar, a su vez aportar los datos que todavía se requieren. Si la Iglesia pudiera dar una contribución para la paz y para la reconciliación de los uruguayos, por supuesto que la Iglesia ha estado y está disponible. Entonces, en ese sentido, todos los caminos que conduzcan al reencuentro, a la reconciliación, a la verdad y al perdón, bienvenidos. Los trabajadores del Hotel Conrad protestaron hoy en Punta del Este frente al establecimiento turístico contra la gestión de dicho hotel, ya que los funcionarios aseguran que se acotó el horario del casino y un restaurante que estaba abierto 24 horas, mientras desde la dirección del hotel se asegura que las motivaciones para detener las actividades por parte de los trabajadores son infundadas. Los funcionarios aseguraron hoy que si la empresa lleva adelante esas medidas se van a concretar bajas salariales en decenas de funcionarios. Y en el orden policial murió el almacenero de 39 años que había sido baleado en su comercio en la ciudad de La Paz, en el departamento de Canelones, el pasado martes. El hombre estaba en su domicilio cuando escuchó los gritos de su esposa que alertaba sobre un robo en el almacén familiar. José Luis Ruiz salió de su casa y se topó con un hombre con el rostro cubierto que le disparó y salió corriendo. El delincuente finalmente no robó nada del comercio. La policía investiga aún sin pistas sobre el asesino. Y hoy se conmemora el Día Mundial de la Hemofilia, una enfermedad que afecta la coagulación de la sangre. En nuestro país hay 236 casos registrados. Conocemos un poco más sobre esta enfermedad. Una pequeña herida para la mayoría de las personas resulta insignificante. Para un paciente con hemofilia puede constituir un problema porque su sangre no coagula con normalidad y puede sufrir una hemorragia. Las personas que tienen esta patología no sangran más de lo normal, pero pueden hacerlo por un periodo más prolongado. Se caracteriza por la falta de un factor de coagulación y eso produce sangrados. El factor es una proteína que hay en la sangre. Esa proteína ayuda en lo que llamamos nosotros como cascada de la coagulación, es como un efecto dominó, se van activando esas proteínas hasta llegar a formar la cascarita. Generalmente la hemofilia se hereda, se transmite a través de los genes de la madre o del padre. Solo un 30% tiene esta enfermedad por mutación genética. ¿Pero cómo se manifiesta? Con machucones, con sangrado por la nariz, muchas veces, o debutan con una cirugía. A veces, sobre todo las hemofilias leves, no las severas, ¿no? Que sí tienen las machucones cuando empiezan a gatear, las rodillas empiezan a quedar grandes y bueno, ¿y qué pasó? Y el niño llora porque no la puede mover. La Administración de Servicios de Salud del Estado trabaja fundamentalmente en la prevención. Antes que se produzca el sangrado, nosotros de alguna manera administramos ese factor 8 o factor 9 según el tipo de hemofilia, para que se mantenga en niveles un poquito por arriba del 1%. Eso lo transforma al paciente, por así decirlo, en una hemofilia moderada. El 90% de los niños que atendemos en ACE reciben este tratamiento profiláctico. Los deportes de contacto se tratan de evitar, pero con cuidado se pueden realizar. Juegan al fútbol, andan en bicicleta, se trepan a los árboles, andan a caballo. Juan Fernando, de 9 meses, tiene hemofilia A severa.
Isabel y Diego, sus padres, se enteraron después de la vacuna de los 4 meses, porque se le formó una hematoma y no cicatrizaba. En realidad mi marido encaró al principio mucho mejor que yo, capaz que porque él no sabía nada de la enfermedad, entonces yo lo único que sabía era horrible, entonces a mí me costó muchísimo, estuve muy deprimida un tiempo, muy deprimida, y ahora, bien, yo qué sé, naturalmente fuimos como encarando, y el tema de encararlo no es el problema, lo que creo que más nos cuesta es como pensar que va a sufrir algunas cosas, pensar que puede llegar a tener alguna limitación. ¿Cuáles son las precauciones en su casa? Dije, ponemos goma eva en el piso porque va a empezar a gatear, almohadas y almohadones contra los muebles. Capaz que las pondría igual, aunque no tuviera hemofilia, porque nadie quiere que su hijo se golpee y le da un poco más de libertad. En Uruguay funciona hace 40 años la Asociación de Hemofílicos. Anualmente realizan un campamento para promover la integración entre personas que tienen hemofilia, sus familias y médicos. Hicieron y participaron en todos los juegos. Jugaron al fútbol, jugaron a la pelota manual, al handball, en la piscina. Digo, tratamos de integrarlos y enseñarles cómo y hasta dónde. Juan Fernando y su familia se acercaron a la asociación y comenzaron a integrarse. Y cuando no tenés mucha experiencia en este tema y eso, necesitas como mucha gente que te oriente, que te cuente un poco cómo lo vive y qué hace en el cotidiano. Les recordamos que el dato económico lo aporta, como siempre, el Instituto de Promoción de Inversiones Uruguay 21. Vemos ahora la cotización de las principales monedas. El dólar cotiza a 22 pesos con 60 en la compra, 23,15 en la venta. Dólar interbancario, 22,896. Peso argentino, 2 y 3 pesos. Real, 9,40, 10,90. Euro billete, 31 pesos, 32,15. Compra y venta respectivamente. La unidad indexada cotiza a 2,8420. Viví toda la emoción de la NBA con Vera en tu hogar. Antel, avanzamos juntos. Continúa la búsqueda de sobrevivientes entre los casi 300 pasajeros que estarían atrapados dentro del ferry que se hundió en Corea del Sur. Algunas personas parecen haber sobrevivido en una bolsa de aire dentro del ferry surcoreano que volcó y zozobró, según dijo este jueves el padre de uno de los escolares a bordo de la nave, a un reportero de la agencia Reuters que acompañó a las familias a la zona del desastre. Cerca de 290 personas siguen desaparecidas de un total de 450 pasajeros del ferry Sewol, que zozobró el miércoles en circunstancias misteriosas frente a la costa de la península de Corea. Muchos de los pasajeros eran niños de una escuela secundaria de las afueras de Seúl. El padre explicó: mi hijo me dijo en un mensaje de texto, estoy vivo, hay estudiantes vivos, por favor, sálvennos rápido. La Guardia Costera y los buzos de la Armada reanudaron la búsqueda este jueves, después de que el barco se volcó a poca distancia de tierra en un viaje desde la ciudad portuaria de Incheon hacia la isla de Jeju, a unos 100 kilómetros al sur de la península. Hasta el momento, 179 personas han sido rescatadas y se ha confirmado la muerte de otras 6. Se desconocen los motivos del naufragio de la nave, que pesa 6.586 toneladas. En Perú declararon el estado de alerta y ordenaron la evacuación de varios poblados por la actividad de un volcán. Ampliamos esta y otras noticias. Perú ordenó la evacuación de los poblados cercanos al volcán Ubinas, al sur del país, tras decretarse alerta naranja por el aumento de su actividad, ya que la caída de ceniza se dispersó en un radio de más de 20 kilómetros. Las autoridades del sistema de emergencias dijeron que las explosiones son más frecuentes y con mayor intensidad, como la que se registró el pasado 13 de abril, que alcanzó los 5.500 metros de altura. El personal del Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio Sanitario ha tenido que atender a cerca de 40 personas por afecciones respiratorias. El Papa Francisco recordó a los curas sobre la pobreza, la fidelidad y la obediencia para conservar la alegría sacerdotal durante la homilía de la Misa Crismal del Jueves Santo que celebró en la Basílica de San Pedro.
En la misa, el Papa recordó que el jueves se rememora el día de la institución del sacerdocio y por ello su sermón estuvo dedicado a cómo deben comportarse los curas. Francisco subrayó el valor del celibato y pidió a los sacerdotes una renovada fidelidad a su única novia, la Iglesia, en la primera celebración religiosa de los 4 días más importantes de las Pascuas. El diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana avanza según la misión de la UNASUR, designada para apoyar los encuentros, pese a que los estudiantes volvieron a protagonizar protestas y condicionaron su participación en las conversaciones con el oficialismo. Las reuniones para el diálogo entre los dos bandos políticos del país se iniciaron hace una semana y continuaron este martes con el acompañamiento del nuncio del Vaticano, así como por los cancilleres de Brasil, Colombia y Ecuador, en nombre de la Unión de Naciones Suramericanas. El ministro de Exteriores de Brasil, Luis Figueiredo, señaló que la UNASUR dio muestras de gran vigor como espacio para la concertación política en la región y aseguró que la llave del diálogo en Venezuela ha sido el espíritu de respeto mutuo y consideración por la opinión del otro. Más adelante estará la profesora Susana Mangana hablando sobre la situación en Ucrania, pero sobre este tema les contamos que hoy comenzaron negociaciones lideradas por Estados Unidos y Rusia para intentar poner fin a la crisis en Ucrania. Previo al encuentro, los presidentes Barack Obama y Vladimir Putin cruzaron advertencias y amenazas por televisión. Separatistas prorrusos atacaron una base de la Guardia Nacional de Ucrania en una ciudad del este y 3 de los militantes habrían muerto en un hecho que arroja sombra a las negociaciones de paz en Ginebra. Diplomáticos de Ucrania, Rusia y de las potencias occidentales llegaron a Suiza para las negociaciones, pero hay poca esperanza de avances para resolver una crisis que ha visto a los combatientes prorrusos ocupar grandes zonas de Ucrania. El presidente Vladimir Putin dijo que estaba seguro de que Rusia y Ucrania alcanzarían un entendimiento mutuo, añadiendo que ambos países tenían muchos intereses comunes. De todas maneras, dijo que esperaba no tener que usar la fuerza militar en esta crisis y ha enviado miles de soldados hacia la frontera. Las muertes en el puerto de Mariupol tuvieron lugar mientras se producía una pequeña operación militar ucraniana para reconquistar territorio a los rebeldes prorrusos que acabó en fracaso, con algunos soldados rendidos. El ministro del Interior ucraniano, Arsen Avakov, dijo que un grupo armado de unos 300 separatistas atacó la base de la Guardia Nacional de Mariupol con armas y cócteles Molotov. 3 separatistas murieron en el tiroteo y 13 personas resultaron heridas. Los prorrusos controlan edificios de unas 10 ciudades del este de Ucrania desde que iniciaron el enfrentamiento el 6 de abril. Kiev teme que Moscú, que reivindica su derecho a usar la fuerza militar para proteger a sus seguidores, pueda ver las muertes como un pretexto para lanzar una invasión. Europa y Estados Unidos amenazan a Rusia con más sanciones a menos que muestren las conversaciones de Ginebra que quiere reducir la escala del conflicto. En una entrevista con la cadena CBS, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, empleando palabras no escuchadas desde la Segunda Guerra Mundial, según recuerda la agencia Reuters, dijo que su país tenía unas fuerzas militares convencionales más fuertes que las de Rusia y que ninguno deseaba un conflicto. No necesitamos una guerra, dijo Obama. Buenas noches para todos. En un ratito, 21:15 en La Paz, en la altura del Estadio de La Paz. Ahí juega Defensor por los octavos de la Copa Libertadores. En el Hernando Siles. ¿Sabías que Hernando Siles era un presidente de Bolivia? Por eso le pusieron. Ahí salen a la cancha Martín Campaña, Emilio Ceballos, el Nico Correa, Matías Malvino, Robert Herrera, Pais, Cardacho, Gino, G2, Arrascaeta y Matías Alonso, los 11 de Curuchet, para jugar hoy frente a The Strongest. El equipo, los más fuertes, ¿no? Cuando lo fundaron, le pusieron ese nombre. El martes 29, la revancha en Montevideo, 19:15 en el Francini. Hay que hablar del equipo boliviano, un equipo difícil. Los equipos bolivianos andan muy bien en la Copa y este jugó 8 partidos contra equipos uruguayos a la altura a lo largo de la historia de la Copa Libertadores y ha ganado 5 encuentros. El último en ganar fue Peñarol en la década del 80. Vélez, Atlético Paranaense y Universitario fueron los rivales de The Strongest en el Grupo 1. En el debut perdió con Paranaense en Brasil 1-0. Jugó 2 partidos de local y los ganó 1-0 frente a Universitario y 2-0 frente a Vélez. Así se posicionó como candidato del grupo. Tenía y se venían 2 partidos de visitante, con Vélez en Argentina y con Universitario en Perú. Perdió frente a Vélez, pero logró conseguir un punto en Perú que sí será importante. Finaliza después
con un punto más que Paranaense en el grupo. Igualmente la última fecha era un todo o nada con Paranaense. Ir a jugar a La Paz no es fácil para nadie. No lo fue ni para Adriano, ni para Henderson, ni para Cleverson. The Strongest ganó 2-1 y clasificó. Eduardo Villegas es el entrenador considerado el más importante en la actualidad en Bolivia. Tiene en el equipo, en el plantel, un colombiano, Jair Reynoso, un delantero muy importante, un mediocampista paraguayo, un típico mediocampista paraguayo, Cristaldo, un muy buen jugador, que jugó en Newell's, que jugó en Cerro Porteño. Además hay un brasilero en el equipo, en la saga, Jefferson, y Escobar, un muy buen volante local, con un nombre muy particular para Colombia, Pablo Escobar, el número 10, el habilidoso del equipo de Villegas. Ya jugó en la altura por la Copa en Huancayo, 3.200 metros, un poquito más, y ganó. Defensor, claro, ahora son 3.800, cambia un poco. Un equipo dinámico, pone Curuchet en cancha, más allá de que algunos profes siempre hablan de que no tiene que ver con la juventud, sino cómo administrar el aire para poder jugar y sacar buenos resultados en la altura, en donde es muy difícil conseguir una aclimatación perfecta. Defensor viaja directo al estadio, no tiene hotel para quedarse, juega y se va directamente de La Paz. Amistoso de la selección de Coito de la Sub-20 frente a Chile, hoy terminó en empate 1-1. Hinchas, familiares y amigos, además de la presencia del cuerpo técnico de la selección mayor en la tribuna principal de Jardines, en la cancha de Danubio. El primer partido jugado en Maldonado terminó 3-0 a favor de Uruguay y este jueves el segundo partido terminó 1-1. Sí, básicamente hoy está formado, el equipo de hoy está formado por futbolistas que juegan en cuarta división. Pasada la hora llegó el empate de la selección de Uruguay. El tanto lo marcó Enrique Echeverri, jugador de Defensor Sporting. Estaba costando un poco, estaban teniendo mucho la pelota ellos y bueno, me quedé ahí en la última jugada. El plantel cuenta con pocos jugadores que alternan en primera división. Naitán Nández en Peñarol, Gastón Pereiro en Nacional, Franco Acosta en Félix son excepciones. La gran mayoría juegan en tercera o en cuarta. Bueno, y frente a esas oposiciones hay futbolistas que tienen muy buena respuesta. Próximo que tenemos se viene Paraguay a Uruguay. Este proceso prepara el Sudamericano de enero, que será en Montevideo y que clasifica 4 equipos, 4 selecciones para el Mundial de Nueva Zelanda y otorga 2 cupos para los Juegos del 2016. Llevamos 4 semanas de entrenamiento, prácticamente un entrenamiento hicimos con el plantel completo por las obligaciones que ellos tienen en sus clubes, que no nos ha permitido estar todos juntos en reiteradas oportunidades. Al frente de las selecciones de Chile, como jefe de selecciones juveniles, encontramos al argentino Hugo Tocali, que se sumó por pedido del entrenador Sampaoli. Hace 8 meses que estoy como coordinador de todas las selecciones. Como entrenador, Tocali se destaca como parte del proceso de selecciones juveniles de Peckerman en Argentina, además vinculado a procesos de juveniles en Vélez y en Argentinos Juniors. Tenemos que enseñarle a lo que tiene mucho Uruguay, ¿no? Que nunca da por perdido una pelota. Para Tocali, lo fundamental en un proceso de selecciones juveniles... Si vos preguntás a la gente de Chile está toda entusiasmada en lograr un campeonato. Yo tengo por objetivo que para lograr un campeonato hay que pensar que tenemos que buscar jugadores para la selección adulta. 3 partidos se jugaron ayer por la Copa Libertadores, arrancamos el repaso. Empezamos entonces con Cruzeiro y Cerro Porteño, que terminó 1-1 la historia en Belo Horizonte, ahí donde se van a jugar partidos del Mundial. Estaba Corujo ahí titular en el equipo en Cerro Porteño, Ángel Romero, y en el cuarto minuto que se jugaba de descuento va a llegar el empate del paraguayo Miguel Ángel Zamudio, el miércoles 30 en Paraguay. Es la revancha de esta serie, de este partido que terminó entonces 1-1. Parecía que no, pero sí. El equipo argentino, Lanús, consiguió una victoria muy importante. Ahí ya la estamos viendo, mirá. Ya arrancamos viendo la victoria frente a Santos Laguna. El Jonathan Lacerda, el uruguayo, fue titular en el equipo de Pedro Caiciña. Gol del colombiano Carlos Quintero, primero, que ponía a Santos arriba, pero después iba a llegar la arremetida del equipo en donde Alejandro Silva jugó los últimos 15 minutos. Matías Alfredo Martínez, el exfutbolista de Racing, ahí está, le daba la victoria el jueves 24 en Torreón. Es la revancha y se jugó un partido más, los 3 de ayer y el de Defensor de hoy, los 4 que se jugaron esta semana, que se va a completar hoy con el partido de Defensor Sporting, los de Copa Libertadores. Después hay que esperar a la semana que viene. Vemos el último entonces, León Bolívar, empataron 2-2, que vio los equipos bolivianos. Ojalá que no pase hoy con The Strongest, que siguen sacando buenos resultados. En México terminó empatando el Bolívar, Luis Arturo Montes primero, Britos, el uruguayo, entró a los 65, Matosas puso a Montes, a Mauro Boselli, al argentino, ex Boca, ex Estudiantes. También el delantero colombiano, Franco Arizala, que fue titular. Callejón, el empate para Bolívar.
Gol de Juan Carlos Arce. Lo vamos a ver y después el empate de Boselli para este 2-2 entonces de uno de los 3 partidos que se jugaron ayer por la Copa. Entregaron el estadio de Sao Paulo, Itaquerão, pero todavía no está pronto para el Mundial y en realidad es donde va a comenzar el Mundial de Brasil. Vamos a ver algunas de las noticias del día en los principales portales. 54 personas que participaron en una manifestación de protesta contra la Copa Mundial fueron arrestadas en Sao Paulo, informó la policía de Brasil. Por lo menos 1.500 personas participaron en la protesta. Mientras tanto, lleva 2 semanas la huelga en el Complejo Olímpico de Río de Janeiro. El consorcio, que construye las instalaciones del Parque Olímpico para Río 2016, dijo en conferencia que unos 300 trabajadores se presentaron a trabajar este miércoles, pero los dirigentes sindicales le dijeron que siguieran el paro. La huelga comenzó el 3 de abril y afecta a unos 2.300 trabajadores. El título de Copa del Rey no alcanzó este jueves. En perspectivas diferentes, los medios más madridistas se encargaron de mostrarle al pueblo de fútbol catalán que el proceso Barcelona ya fue. Marca tituló hoy Gareth Bolt, 57 metros la corrida. Y además de ver el gol más de 50 veces, una foto de Cristiano Ronaldo consolando a Messi tenía un sentido más dramático hacia el lado azulgrana que otra cosa. Sí, bueno, la ha sacado entre otras cosas. Bale, pedían falta de Bartra. Déjalo. Más Bale que Bartra. Sigue Bale con el balón. Bale dentro del área. Sigue Bale. El técnico de la selección colombiana, José Peckerman, ofreció una conferencia de prensa en Bogotá y confirmó que la selección va a jugar 2 partidos amistosos en Argentina y que la despedida de la selección podrá ser en Bogotá o en Barranquilla. 2 partidos amistosos en la Argentina. Sobre la presencia de Radamel Falcao García, afirmó que está adelantando su proceso natural de recuperación. El tiempo dirá, dijo Peckerman. Queremos llegar al tercer partido con posibilidades. Colombia integra el Grupo C en el Mundial de Brasil, junto a Costa de Marfil. Grecia y Japón, el debut es el sábado 14 de junio contra Grecia en Belo Horizonte. Hoy Rutas de América unió Colonia y Mercedes. Se cumplió la 7ª etapa, una de las más largas de la presente edición de la Vuelta Ciclista del Uruguay, uniendo las ciudades de Colonia hasta Mercedes con un total de 184 kilómetros recorridos. El competidor de Cerro Largo, Vilker Castro, fue el vencedor en la Rambla de Lum ante buen marco de público. La etapa fue una etapa muy larga, fue dura por el ritmo que traían los del Feni. La segunda ubicación fue para el corredor argentino Gerardo Fernández. Tercero se ubicó el competidor de Villa Teresa, Wilder Miravalles. En tanto que la clasificación general individual sigue siendo comandada por el corredor de Fénix, Mariano De Fino. La base ha sido correr en equipo, estamos siempre juntos. Si nos dividimos por los últimos kilómetros, queremos llegar siempre juntos todo el equipo armado. Por equipos, el Alas Roja de Santa Lucía está primero, seguido por Villa Teresa de Montevideo y tercero el Sindicato Argentino de Televisión. Esta edición número 71 de la Vuelta Ciclista del Uruguay se traslada este viernes a Paysandú, donde por la tarde se correrá un tramo contrarreloj. Desde Soriano, InfoTNU, Carlos Hornos. Muy buenas noches para todos. Como siempre, es el momento de la mirada internacional de la mano de la profesora Susana Mangana. Hoy parece que tuviéramos que volver a hablar en códigos de Guerra Fría, Susana. Exactamente, aunque yo quiero reiterar que no estamos en la misma Guerra Fría que todos estudiamos en la historia o que recordamos a través incluso del cine, lo digo por las generaciones más jóvenes. ¿Y por qué es esto, Carlos? Yo quiero explicar que mi visión coincide con la del politólogo Ian Bremmer, al cual ya he mencionado, creo que en otra columna también alusiva al problema, a la situación que se desató en noviembre pasado y luego en estos últimos meses en Ucrania, pero también a raíz del referéndum de Crimea. Digo que no es un contexto de Guerra Fría porque hoy Rusia no es lo mismo o no tiene la ideología que antaño tuvo la Unión Soviética. No es un país que tenga tantos seguidores como antaño la tuvo la Unión Soviética, porque justamente los aliados fuertes de Rusia son países que están interpelados, cuestionados, cuando no marginados y con escasa capacidad de influencia a nivel internacional. Me refiero a regímenes como el de Corea del Norte o el de Libia o Siria, o por ejemplo los países que son vecinos donde Putin sí tiene capacidad de influir y de controlar, porque justamente son estados débiles, dependientes de la ayuda o del comercio con Moscú, como por ejemplo Bielorrusia o Kazajstán. Claro, Susana, pero también hay que tener en cuenta que el propio Putin ha puesto sobre la mesa, por ejemplo, declaraciones en las que sostenía el error histórico de haber terminado
con la ex Unión Soviética. Es decir, se puede estar volviendo por parte del presidente ruso a una visión estratégica, geopolítica, de volver a ese mundo que conocimos los que tenemos esta edad en los 80. Exactamente, pero sin duda que sí, que él puede tener esas veleidades de imperialismo, afán de no perder territorios que le son caros porque son sumamente estratégicos, como ya hemos explicado, por ejemplo, Ucrania con más de 45 millones de habitantes, unos 46 millones en todo el país. Pero recordemos que uno de los aliados, si se quiere, en lo político ha sido China, por eso lo dejé para el final. China ha apoyado a Rusia, por ejemplo, en la guerra en Siria, también se abstuvo de votar cuando fue la intervención de Occidente en Libia en el 2011, pero China no quiere perder su relación idónea, exitosa, sobre todo en el plano comercial, con Estados Unidos o con otras potencias europeas. Ahora bien, la gran beneficiada por esta especie de rispidez que existe hoy entre Putin, la Unión Europea y el presidente Obama, con el cual no tiene afinidades el presidente Putin, eso ya lo hemos dicho, no hay una amistad personal como quizás antaño se cultivó entre algún presidente norteamericano, Gorbachev, por ejemplo, pero yo creo que realmente China no va a llegar mucho más lejos, no va a querer apoyar a Rusia a expensas de perder esa relación óptima con las potencias occidentales. Ahora sí se beneficia de que puede negociar un mejor precio con Rusia para el suministro del petróleo. Y recordemos que la mitad del presupuesto del gobierno actual en Rusia depende de la venta del gas y del petróleo, con lo cual la economía de Rusia es un tanto débil a pesar de que es un BRICS, es decir, es un miembro fundador de ese esquema de cooperación sur-sur junto con Brasil, junto con China o con India o con Sudáfrica, pero la economía de Rusia es una economía todavía débil y sobre todo si tenemos en cuenta que hay fuga o evasión de capitales a raíz de lo que es el temor en la bolsa de valores de que realmente las sanciones impuestas por Canadá, por Estados Unidos y la Unión Europea a los oligarcas, pero también al presidente y al entorno presidencial de Putin pueda hacer mella entonces en la economía rusa. Lo primero que huye es el capital. Ahora, lo que yo creo que Putin ha sido muy hábil en saber jugar y explotar las debilidades de una Unión Europea que demasiado rápidamente celebró lo que eran las proclamas de independencia, de libertad y sobre todo proeuropeas de la Euromaidán, es decir, de la plaza en Kiev, que fue el centro o el epicentro, si se quiere, de esas protestas en contra del expresidente Yanukovych. Yo creo que lo viral no puede manejar la política, insisto, porque también a raíz del capítulo de las primaveras árabes se quiso interpretar en Occidente que estos eran procesos de revolución instigados por Internet, las nuevas tecnologías, pero vemos que una cosa es derrocar a un presidente y otra cosa bien diferente es constituir un nuevo régimen, un nuevo gobierno sólido y con capacidad de reaccionar sobre todo ante los desafíos que tiene Ucrania hoy, que son el desmembramiento de sus territorios, porque hacia el este del país son rusófilos y por tanto hoy hay milicias rusas y prorrusas que están trabajando para desestabilizar a las autoridades de Kiev. Susana, haciendo una breve cronología, hablábamos de Libia en 2011, aquello que había comenzado como una protesta en una ciudad secundaria, culminó ni más ni menos que con el derrocamiento y asesinato de Muammar el Gaddafi. Meses después comienza la situación en Siria, una situación de la que hoy se habla muchísimo menos, pero que sigue generando un nivel de refugiados, de desplazados, un éxodo masivo, 9 millones de refugiados. Que sencillamente es inexplicable como no hay una reacción un poco más fuerte para detener esta sangría. ¿Se puede estar dando en Ucrania un caldo de cultivo para una situación similar? Bueno, lo que estamos viendo en Ucrania, y por eso digo que es un acontecimiento de interés geopolítico importantísimo, porque lo que vemos es que si finalmente se avanza hacia el proyecto que parece potenciar el presidente ruso Putin de la federalización y el desmembramiento, por tanto, de Ucrania, parecería que lo que quiere es obligar a la Unión Europea a aceptar que efectivamente Ucrania vaya desmembrándose de a poco y además de que no va a haber un acercamiento de la OTAN a Ucrania. Mientras que hoy vemos entonces que la Unión Europea ha mostrado sus falencias, sus debilidades, sobre todo en materia de política exterior y de defensa de países cercanos
cercanos o próximos en la propia Europa. Ya ocurrió con la extinta Yugoslavia, la guerra de los Balcanes. Vemos entonces al secretario general de la OTAN, Rasmussen, Carlos, que dice: vamos a reforzar la presencia en el este por vía marítima, terrestre y aérea. Ahora bien, no debemos ir hacia una escalada de confrontación, sino de negociación, justamente porque no estamos o no queremos repetir los episodios de Guerra Fría del pasado, sino que tenemos que apostar a una negociación con Rusia, con las autoridades de Kiev, que también son de dudosa legitimidad. Lo que estamos viendo en Ucrania es que realmente se está violando, y de manera muy gruesa y muy grave, el derecho internacional. Y me parece que es importante aclarar que el debate en la calle a nivel de telespectador o del viandante es que, bueno, Rusia, no podemos criticar lo que hace Rusia porque Estados Unidos también ha violado sistemáticamente los cimientos del derecho internacional, por ejemplo, con la agresión en el 2003 a Irak o la presencia de tropas comandadas por Estados Unidos en Afganistán, dos pantanos de los cuales no sabe salir el propio presidente Obama. Te sumo un ejemplo. En el debate presidencial de la última elección se hablaba sin ningún problema de aquellas personas a las que habíamos armado en Libia. Correcto. Es decir, estamos ante una situación que desde ambos bloques se ve con mucha asiduidad en los últimos 10 años. Esto es una puja por geointereses y sobre todo por el control de los mercados energéticos. Pero el hecho de que Estados Unidos o la Unión Europea hayan violado reiteradamente los cimientos de eso que llamamos el edificio del derecho internacional, que es lo que nos puede garantizar ciertos apoyos a países pequeños, como por ejemplo el Uruguay, no debería significar una mordaza para que después no critiquemos lo que está haciendo el presidente Putin, porque claramente hay milicias prorrusas, pero también hay entrenamiento y apoyo logístico, es decir, envío de armas a aquellos que quieren ahora alzarse en el este del país y exigir a las autoridades de Kiev la independencia. Y hay que entender que además la federalización exigiría, por otra parte, que hubiese una sumatoria de partes, es decir, que ya existiese en Ucrania la noción de que hay pequeñas autonomías antes de haberse formado una única Ucrania. Y eso no ocurrió en el pasado. Ucrania era un territorio que perteneció a la Unión Soviética, pero desde su independencia lo que no ha sabido, y eso lo dije contigo en otra columna, es construir un sentimiento propio de soberanía y de identidad fuerte, capaz de cohesionar a todos los territorios y no estar divididos por un nacionalismo exacerbado que se ancla sobre todo en el uso de la lengua, ya sea ucraniana hacia el oeste o rusófilos como hay, por ejemplo, en el este, en lo que llaman hoy la República de Donetsk, ¿verdad?, donde vemos que allí están tomando esas milicias prorrusas edificios del gobierno, pero también comisarías de policía, incluso han podido aprehender y se han hecho con tanques blindados, es decir, de los ucranianos, perdón, se están armando. Es un detalle no menor tomando en cuenta lo que hablábamos hace algunos minutos, que es esa escalada de violencia que hacia dónde puede llevar. Bueno, yo lo que creo es que finalmente tendrán que sentarse a negociar, porque lo que vemos es que Putin no se marca un farol, él apuesta al poder duro, es un hombre ex KGB, mientras que en la Unión Europea todavía apuestan a la negociación, a la diplomacia, con muchos errores, y uno de ellos ha sido simplificar no solo las revueltas árabes, sino también las manifestaciones, las protestas en Ucrania, y justamente surgió un gobierno muy débil que no puede ni enfrentarse a Rusia, pero que tampoco está garantizada la ayuda de la Unión Europea, simplemente paquetes económicos y financieros como el que acaban de aprobar el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, por el cual van a entregar a las autoridades independentistas de Kiev algo así como en el entorno de los 13.000, 15.000 euros, millones de euros, evidentemente. Pero esto es insuficiente para ahora apaciguar los ánimos hacia el este del país, y es de esperar que puedan sentarse a negociar, porque de lo contrario va a haber una guerra civil en Ucrania, y esto sentaría un precedente muy negativo para una región como es la del Anillo del Asia Central, que es sumamente estratégica porque tienen petróleo, pero también tienen gas natural que abastece a buena parte de los países de la Unión Europea, entre ellos Alemania, con lo cual son muchos los intereses en juego. Es decir, no estaríamos muy equivocados si dijéramos que nos podríamos enfrentar en el futuro nuevamente a encontrarnos en la historia con un enfrentamiento entre Rusia y Estados Unidos disfrazado de guerra civil en algún lugar del mundo. Claro que sí, lo que pasa es que yo creo que hay que entender que ya se acabó la hegemonía de Estados Unidos, que está muy horadada, muy erosionada. Lo que tenemos es un mundo, se dice multipolar, y que yo recalifico y digo de no polar, es decir, no tenemos una única potencia capaz de llevar sobre sus hombros la responsabilidad, por ejemplo, de intervenir ahora en Ucrania. Ni China lo quiere hacer, tampoco Brasil o México aquí en la región, a pesar de que son potencias económicas, y otra potencia
potencia asiática como es la India. Por eso es que vemos ese fantasma que cada vez se nos acuerda más o nos hace evocar la Guerra Fría, pero yo creo que Rusia hoy no es la Unión Soviética de antaño y eso también es bueno recordarlo. Muy bien, Susana, como siempre un privilegio hablar de estos temas contigo. Nosotros les proponemos seguir en InfoTNU. Para ver ahora el pronóstico del tiempo de Nubel Cisneros. El viernes seguirá fresco en la mañana, habrá pasaje de abundante nubosidad, inestabilizando la zona norte, con probables lluvias y lloviznas aisladas. La tarde continuará templada cálida con importantes periodos de sol, previéndose marcado descenso de temperatura en la noche. El sábado se presentará frío en la mañana, habrá nieblas y neblinas aisladas. En la tarde se prevé leve ascenso de temperatura, generando condiciones templadas a ligeramente cálidas, con nubosidad dispersa. En la noche nuevamente habrá bajas temperaturas. En capital y área metropolitana, el viernes comienza frío a fresco con cielo parcialmente nublado. La tarde continuará templada con cielo ligeramente nublado. En los próximos días continuará frío a fresco en la madrugada, evolucionando templado en la tarde con nubosidad variable. Hasta aquí la edición central de InfoTNU. Nos vamos, pero los invitamos a que se queden porque vienen los invitados de la comanda y a las 22:30 horas más info. Hoy con la presencia de la precandidata del Frente Amplio, Constanza Moreira. De nuestra parte, hasta mañana. Que pasen bien.